Bueno, alumnos, ahora vamos a ir a ver la Catedral de Florencia, que es la obra icónica del Quattrocento florentino y que es una obra iniciada más de un siglo antes del Quattrocento, ¿no? Lo que le toca a Brunelleschi es la cabeza de la iglesia y sobre todo la cúpula, que es, digamos, esta gran obra que él desarrolla. Ustedes vean acá que aquí está el baptisterio de aquel concurso que hablábamos, para las puertas de él. Está la catedral con este campanil que le fue encomendado a Giotto que lo terminara, pero Giotto murió antes de terminarla. Él plantea el campanil, un campanil un poco raro porque está exento de la iglesia, está fuera de la iglesia, y que él abandona porque se muere, digamos, y posteriormente vienen otros arquitectos a terminarla. De hecho, el proyecto de Giotto terminaba con una pirámide altísima acá que le daba más de 100 metros al campanil, ¿no? A la torre del campanil. Esto significa que el proyecto en sí es un proyecto de largo aliento, que tarda más de 100 años en concretarse, ¿no? Bueno, acá tenemos la planta, está cortada ahí, pero como para que vean ustedes que es una planta longitudinal, les diré. Y esto estaba ya resuelto, pero faltaba concretar esto, esta parte longitudinal a la manera de un tallo y esto a la manera de una flor, ¿no? Estaba concretado, pero había que terminar con esto. Para esta obra se llamó un concurso, ¿no? Se llamó un concurso en el que por supuesto se presentó Brunelleschi y también se presentó Ghiberti, pero esta vez ganó Brunelleschi. Hay un montón de cuentos allí de que tuvieron que sacarlo a Ghiberti porque resulta que se peleaba con la gente, que daba opiniones. Bueno, hay montones de historias en relación con esta construcción. Lo que él quería, ahí la tienen, era hacer una obra que se impusiera al espacio natural, pero no mediante una analogía con el espacio natural, sino como un espacio teórico, les diré, un espacio racional, humano, que se impusiera sobre este espacio. Ahora, cuando uno la ve, se impone porque es, digamos, el eje de Florencia y se ve desde todos los puntos. Es una catedral enorme, tremendamente enorme, pero la relación con el espacio, aunque es imponente por su tamaño, es bastante amable, les diré. Ustedes fíjense que a pesar de sus dimensiones, porque es muy muy grande, no es algo opresivo, ni es algo que moleste, sino que es más bien una construcción armónica. Esa catedral es armónica por la forma en que fue pensada, ¿no? Volvemos acá. Esta parte longitudinal que ya estaba elaborada y construida durante la Edad Media, responde a un tipo de estructura que era difícil de articular con semejante cúpula. Entonces lo que tuvo que hacer Brunelleschi allí fue pensar, digamos, ese era un problema, ¿no? Pensar la forma en que la cúpula no quedara como un agregado posterior, sino que fuera una relación armónica entre partes que habían sido pensadas por distintas personas. La construcción de la cúpula presentaba un problema técnico, ¿sí? Por las dimensiones del lugar, porque ustedes piensen, a ver si tengo alguna foto allí. Fíjense el tamaño de las personas al lado de la catedral.
El problema técnico era que si se construía con las técnicas tradicionales, había que construir un andamio interno. Entonces sería un andamio descomunalmente grande y complicado de sostenerse, y por lo tanto tendría un costo adicional muy grande. Además, las antiguas cúpulas estaban sostenidas por cimbras que son de madera, y en este caso esta cúpula es tan grande porque tiene 40 metros de diámetro, y desde el tambor hasta donde termina la linterna son como 100 metros, más de 100 metros, no, 114 metros creo que son. Por lo tanto, construir un andamio interno era como otra empresa más. Y como les digo, las cimbras tenían que ser madera, demasiada madera era, y los antiguos constructores de cimbras y antiguos constructores de cúpulas de la Edad Media, esos gremios, ¿se acuerdan que existían? Estaban liquidados. Por lo tanto, había que reeducar a los carpinteros, bueno, algo que Brunelleschi lo descarta de antemano y decide inventar una manera para resolver ese problema técnico. Tiene también un problema estético, porque él no va a responder a la estética gótica. No va a responder a la estética gótica porque ideológicamente él está situado en otro lado, en el humanismo. Entonces, para él esta catedral va a ser el símbolo de una sociedad consciente de su ascendencia y de su función histórica. Y su función histórica es ser este faro cultural florentino, italiano del 480, que no solo tuvo incidencia en su momento, sino que es el día de hoy, y esto es un hito en la historia del humanismo y de nuestro tiempo, ¿no? La condición social y política había cambiado totalmente, ideológicamente ellos habían cambiado, y había que pensar, Brunelleschi piensa, si la tiene que completar, si tiene que abandonar el plan anterior y plantear una nueva visión, o reinterpretar la obra del pasado. Y lo que él hace es escoger una solución histórica, ¿sí? Él no se va a tener ni al modelo original ni a las modas del momento, sino, como dice Argan, él va a crear una forma llena de significado actual sobre el fundamento histórico. Ese fundamento histórico es la cultura grecolatina. Ustedes piensen que Brunelleschi es un hombre que estudia los monumentos del pasado. Él ha ido a Roma y ha estudiado minuciosamente los monumentos del pasado, los conoce. Y por otra parte, lo vimos ya en el Hospital de los Inocentes, cómo hace uso de aquellos cuerpos arquitectónicos propios del pasado con una nueva mirada, ¿no? Y además él recaen en sus manos libros que él estudia mucho, como son los libros de geometría, de aritmética, es decir, la matemática, el cálculo, la geometría euclidiana. Todas estas cuestiones forman parte de su formación, de su conocimiento de la arquitectura del pasado. Y entonces él va a fundamentar esta construcción en esa historia de la arquitectura, en esa historia grecolatina, que la va a traer, pero de una manera distinta. Él articula entonces de alguna manera la arquitectura gótica anterior, digamos, con esta nueva propuesta. Los problemas técnicos, entonces, él tiene que resolverlos, porque hay que construir esto y que no se desmorone. Y
había mucha discusión en su momento en relación con que si no tenía el andamiaje interno y las cimbras y no sé qué, se iba a destruir. Entonces lo que él idea es un tambor muy alto, un tambor octogonal que tiene estos pilares que van a sostener los nervios que van a ir por la cúpula externa. Si ustedes miran nuevamente el dibujo primero que yo les mostré, se fijarán que son dos cúpulas, una interna que tiene forma semiesférica y otra cúpula externa que es un poco más apuntada, es decir que son dos cúpulas una dentro de la otra. Entre medio se puede ir porque hay una escalera que sube hasta la linterna. Y además hay unos elementos allí que sujetan una a la otra, es decir, que ambas se sostienen. Construye él también una serie de máquinas, les diré, como poleas, aparejos y esas cosas para subir el material desde el piso, digamos, hasta la zona de construcción. Ahora, ¿cómo resuelve él esto sin las cimbras, sin las nervaduras y sin los métodos tradicionales? Lo resuelve de la siguiente manera. A ver, así. Construye, esta es la bóveda, la cúpula interna, perdón, que está construida con ladrillos que están trabados entre sí y que tienen este movimiento, esta forma, ¿no? Van trabados entre sí con esta distribución, y eso lo que hace es que las fuerzas del peso de la cúpula no caen a plomo, les diré, al centro de la iglesia, sino que se distribuyen y entonces generan menos peso en un solo lugar. Entonces el tambor es muy grande y además tiene estos óculos, ¿no? Que son estas ventanas redondas. Óculo viene de ojo. Y hay otro en la linterna, por lo que entra el sol por la parte superior y entra el sol por estas ventanas, y eso ilumina la cúpula. Ilumina la cúpula, y este óculo en la parte superior a ustedes les recordará, por ejemplo, al Panteón Romano. Él, como lo ha estudiado muy bien, él sabe que puede usar ese tipo de técnica arquitectónica o de elementos arquitectónicos para esta construcción. La cúpula entonces es una cúpula que tiene este tambor abierto, que es doble, en la que se sujetan mutuamente una a la otra. La exterior, como les dije, es más apuntada, la de adentro es menos apuntada, y tiene una relación de planos tremendamente armónicos. Yo les dije, fíjense cómo el diseño del piso en la parte inferior de donde se encuentra la cúpula acompaña por su diseño el movimiento que ella tiene. Fíjense acá las personas, el tamaño que tiene la iglesia en relación con la gente, ¿no? Es enorme. Y yo les había dicho al principio que era un espacio humano, o que el espacio del Renacimiento estaba en relación con las proporciones humanas, y acá parecería que no. Sin embargo, hay una suerte de claridad en todo esto. Toda la estructura tiene una claridad y una articulación de los distintos planos, inclusive la propia cúpula, una intersección de planos y de líneas que son, digamos, no son ni opresivos ni mucho menos. El espacio interno de la cúpula es aire que se relaciona con el externo también por estos ingresos de la luz. La claridad, la articulación de los distintos planos en una relación armónica, en una relación clara, racional y proporcionada,
es lo que nos da a nosotros esa sensación de tranquilidad y no de opresión, como suele ocurrir con las catedrales góticas, por ejemplo. Ahí tienen una vista interna donde se puede ver lo despojado del interior de la iglesia, lo despojado que colabora, digamos, con esta lectura de cierta placidez y de comprensión por las proporciones de cada una de las partes con que se vinculan, llenos y vacíos, que están perfectamente marcados por las cornisas, por la tirada de los nervios o de los distintos arcos. Es decir, que es una obra que se nos presenta muy articulada, muy bien articulada, es armónica, es comprensible aún y a pesar de sus destacadas dimensiones. Ustedes verán aquí que la cúpula está pintada. Esta pintura se hizo como 100 años después, la empezó Vasari, y después en la época del manierismo se termina eso, ¿no? Es decir, que es algo posterior. Bueno, vamos a seguir en otro video.